Shalom a todos. Mi tema hoy no podría ser más importante para millones de personas en el mundo. Sin embargo, especialmente para el continente americano. Se encuentra Estados Unidos al borde de un colapso mundial, al borde de la caída. Vamos a hacer este análisis partiendo del libro de Daniel. ¿Por qué hablar de eso ahora? Porque estamos viviendo, amigos, en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Decimos una cosa hoy, mañana ya está caducado, porque una nueva la ha reemplazado. Pero la realidad es que entre todas las naciones del planeta, hay una que sigue ocupando el centro del escenario mundial, Estados Unidos de América. Y por más que surjan nuevas potencias, como es el caso de China, de Rusia, y el imperio emergente de la India, o incluso bloques poderosísimos como la Unión Europea, el peso político del mundo, el peso militar, económico, cultural de Estados Unidos, sigue marcando el ritmo de toda la Tierra. Sin embargo, hay una pregunta que ya no solo se hacen los enemigos de esta nación, sino también nosotros, los propios ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Está nuestro país, Estados Unidos, al borde de un colapso? Estamos siendo testigos en tiempo real del principio del fin de su hegemonía. Las señales están por todas partes. Estamos atravesando crisis políticas internas nunca antes vistas. Un sistema judicial que está fracturado. Ha habido desconfianza en las elecciones. Presidentes cuestionados, partidos divididos. Nunca antes nuestro país ha estado tan polarizado como en este momento. Tenemos violencia en las calles, ideologías radicales moviéndose en nuestras universidades. Hay una pérdida de nuestra identidad moral y, por supuesto, espiritual. Y una deuda nacional que crece como un monstruo sin freno, como una bola de nieve en pleno invierno. Y el mundo está observando todo esto. Y el mundo tiembla. Los que conocen lo que está ocurriendo. Porque, mis amigos, si caen los Estados Unidos, el equilibrio geopolítico del planeta se rompe. Pero esta clase no es sobre geopolítica. No vengo hoy a repetir los análisis que se encuentran en CNN o en Fox News o en cualquier otro medio social conocido. Vamos a mirar este tema con los ojos de la profecía bíblica y especialmente del libro de Daniel. Así que vamos a preguntarnos, ¿qué está pasando detrás del telón de la historia? ¿Es posible que los eventos que hoy sacuden a los Estados Unidos están en realidad cumpliendo un patrón profético antiguo? Un patrón que Daniel, el gran profeta apocalíptico, vio hace más de 2500 años atrás. Y es aquí donde entra la profecía. Porque Daniel no solo vio el surgimiento de imperios, también vio su caída. No solo nos habló de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, nos mostró además el principio eterno de que todo imperio humano tiene fecha de expiración. Todo lo que sube sin Dios termina cayendo. Y Daniel nos muestra que detrás de cada potencia hay un juicio divino. Y que el poder de una nación no está garantizado ni por su tecnología, ni por sus armamentos, ni por su economía, sino por su alineación a los principios y a los valores eternos del reino de Dios. Y es por eso que hoy está en juego no solo el futuro de mi país, de los Estados Unidos, sino el cumplimiento de un ciclo profético. Y en este shiur no nos vamos a limitar a hablar de la caída de una nación. Vamos a mirar lo que esto representa desde el punto de vista profético. Porque si Estados Unidos cae, no solo será un evento político, será sobre todo una señal espiritual. Un ciclo profético que nos advierte. Mis amigos, si Estados Unidos cae, Israel podría caer detrás.
Y con ello, humanamente hablando, el mundo entraría en un colapso global sin precedente histórico. Y el mundo está cambiando. El reloj profético sigue avanzando. Y los hijos del reino, tú y yo, que nos identificamos con el reino de Dios, tenemos que estar conscientes de estas cosas, estar familiarizados con estas cosas y caminar con el espíritu de la profecía. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora. La cosa más terrible que podría ocurrir es que el soplo divino de la profecía esté marcando un lugar y tú estés caminando para otro lugar. Los hijos del reino tenemos que despertar. Por eso no es, para nada lo es, una exageración preguntar si Estados Unidos está al borde de un colapso. Y es necesario entender esto. Y para entender no solo lo que viene, sino para prepararnos a lo que viene. Vamos a tratar de identificar un patrón cíclico que tenemos en la profecía bíblica y específicamente en el libro del profeta apocalíptico Daniel. Uno de los más extraordinarios legados del libro de Daniel es su capacidad para descorrer el velo de la historia. Mientras los reyes y los imperios se creían invencibles, Daniel ya sabía una verdad que le fue revelada por un ángel. Una verdad que cambiaría la forma de ver el poder humano para siempre. Y es que todo imperio tiene un ciclo. Todo poder humano tiene un límite. Y eso es lo que vemos claramente en Daniel capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturbaba. Una estatua gigantesca, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies, una mezcla de hierro con barro. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. ¿Y qué representa esta imagen? Vamos a recordarlo. La cabeza de oro, Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce, Grecia. Las piernas de hierro, Roma. Y los pies de hierro y barro, una mezcla frágil de naciones en los últimos tiempos. Pero cada parte de esta estatua representa un imperio. Pero todos tienen algo en común. Desaparecen. Todos caen. Ninguno permanece para siempre. Y al final de este sueño, una piedra no cortada por manos humanas, es decir, símbolo de Mashiach, símbolo del Mashiach en David, símbolo del reino de Dios, golpea esa estatua, no en la cabeza, no en el pecho, en los pies de barro y hierro que no se unen y la destruye por completo. Y este es el mensaje central del profeta apocalíptico Daniel capítulo 2. Los reinos de los hombres se levantan. El reino de Dios prevalece. Luego, en Daniel 7, el profeta Daniel ve otra visión. Esta vez no una estatua, sino 4 bestias que emergen del mar. Un león con alas de águila, el oso que devora carne, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y una bestia terrible, sin nombre, con dientes de hierro y con 10 cuernos. Estas bestias representan los mismos imperios que la estatua, pero ahora no desde la perspectiva de la lógica humana o de la gloria humana, sino desde la perspectiva celestial, desde un satélite celestial. No desde el punto de vista del hombre de abajo hacia arriba, sino desde el punto de vista de Dios hacia abajo. ¿Y cómo se ve desde arriba? ¿Cómo se ven estos imperios desde el punto de vista de ese satélite espiritual? Bestias salvajes. Eso es lo que se ve. Bestias salvajes, dominadas por el ego, la violencia, la sed de poder. Y Daniel, el profeta apocalíptico Daniel, nos muestra 2 cosas importantes. ¿Cómo se ven los imperios desde la tierra? Está todo muy hermosa. ¿Cómo se ve desde el cielo? Salvajismo. Una cosa es cómo el hombre ve su imperio. Otra cosa muy diferente, cómo Hashem lo ve.
Y si entendemos esto, vamos a entender lo más importante. Todos los imperios, por más grandes que parezcan, están al final del día bajo el control soberano de Dios. Él levanta reyes y Él los quita sin violar la libertad humana. Y a través de Daniel se revela aquí un patrón profético que se repite y se repite en la historia. Una nación se levanta con fuerza, llega a su apogeo con gloria, con poder, con expansión, luego comienza la decadencia, primero moral, luego espiritual y finalmente política hasta que se da la caída. Ese fue el caso de Babilonia, ese fue el destino de Persia, así cayó Grecia, así desapareció Roma. Todo esto nos suena muy bien conocido y tenemos grandes sociólogos e historiadores que nos han hablado de estos ciclos. Y por eso creo que a muchos de ustedes no les agrada esta idea de estos patrones cíclicos que se dan en los imperios. Hoy, Estados Unidos parece estar transitando ese mismo patrón. Una nación que alcanza la cima del mundo, pero que comienza a mostrar señales preocupantes de fragilidad interna. Y si nosotros seguimos ese patrón que vio el profeta apocalíptico Daniel, la caída no es un sí con respecto a Estados Unidos. La caída ya no es un sí, es más bien un ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir? Por eso estudia las visiones de Daniel. No es arqueología espiritual, es leer el mapa profético del tiempo final. Porque cada imperio que cae nos acerca más y más, nos va acercando más y más a ese reino que no tendrá fin. Entonces, ¿dónde encaja Estados Unidos en este patrón profético? Esta es la pregunta que muchos se hacen, pero que pocos se atreven a responder con seriedad. Hoy lo vamos a intentar en este sur. ¿Aparece Estados Unidos en el libro de Daniel? ¿Está incluido en las visiones proféticas o simplemente es una potencia sin mención directa en la Biblia? La respuesta no es simple, es muy compleja. Porque aunque Estados Unidos no aparece por nombre, eso no nos tiene que asustar mucho, porque tampoco lo hace Roma. Tampoco aparecen por nombre Grecia. El espíritu de los imperios es lo que está claramente delineado en el profeta apocalíptico Daniel. Y cuando nosotros analizamos los símbolos, los patrones, los ciclos, las visiones, descubrimos algo asombroso. Estados Unidos encaja perfectamente en el patrón del imperio al final de los días. ¿Dónde entra Estados Unidos cuando analizamos, por ejemplo, la estatua de Daniel capítulo 2? Si Babilonia fue la cabeza de oro y Roma las piernas de hierro, los pies de hierro mezclados con barro representan una etapa final, una mezcla de fuerza y fragilidad, de poder y decadencia moral. ¿No es esta una imagen clara del mundo moderno occidental? Estados Unidos, Europa, la OTAN. Estamos hablando de coaliciones poderosas, pero divididas, con armas nucleares, pero sin unidad espiritual, con tecnología de punta, pero con corazones endurecidos. El barro y el hierro, que no se mezclan. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Fuerza externa, fragilidad interna. Entonces, Estados Unidos está en la profecía de Daniel. Si nosotros analizamos específicamente el capítulo 7 del profeta apocalíptico Daniel, allí nos encontramos a un león con alas de águila. Un león con alas de águila. Muchos intérpretes, incluso antiguos y modernos, se han detenido en esta primera bestia del capítulo 7 de Daniel. La comparto contigo en pantalla. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se le dio corazón de hombre. Bueno, el león ha sido símbolo histórico
de British, del Reino Unido, de Gran Bretaña. Y las alas del águila de Estados Unidos, que nació como su colonia. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Es posible que esta imagen represente el nacimiento de Estados Unidos a partir del Imperio Británico? British. Son dos palabras interesantes. British. Brit, pacto. Ish, hombre, en hebreo. Estados Unidos sale de British. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Es posible que esta imagen represente el nacimiento de Estados Unidos, de British, desde el Imperio Británico? Pero lo más impresionante es lo que ocurre después. Cuando tú sigues leyendo la profecía de Daniel, las alas le son arrancadas a esa bestia. Y es aquí donde muchos estudiosos ven esta advertencia. Estados Unidos, representado como el águila imperial, pierde sus alas. ¿Y qué significa esto? Significa, o puede significar, pérdida de dominio global, pérdida de poder militar o económico, pérdida del dólar como moneda de intercambio internacional, caída de su influencia espiritual, juicio divino por su arrogancia, su corrupción, su abandono de Dios. Y luego, si sigues leyendo, dice, se le dio corazón de hombre. ¿No es esto acaso una humillación nacional? ¿No es esto acaso una imagen para un tiempo de quebranto? ¿No nos está hablando el profeta aquí posiblemente de una etapa en la que Estados Unidos será confrontado con su propia humanidad y no con su poder? ¿Por qué esto importa? Porque si Estados Unidos está incluido en esa visión profética, su caída no sería casualidad, ni política, ni económica. Sería parte de un diseño espiritual. Un llamado de Dios a una nación que en un punto determinado fue un bastión de la fe, pero que ha estado promoviendo agendas contrarias al reino de Dios. Yo soy norteamericano y soy consciente de que en los últimos años, desde el año 80 para acá, Estados Unidos ha estado promoviendo agendas contrarias al reino de Dios. Y al entender esto, dejamos de ver los noticieros como simples informes y empezamos a verlos como ecos proféticos que confirman las escrituras. Estados Unidos como imperio moderno está entrando, desde mi punto de vista, en una de esas fases críticas del ciclo profético que encontramos en Daniel, el momento de la prueba final. Se va a humillar a Estados Unidos, se va a volver a Hashem, se va a volver a Dios, o será cortado como el resto de los imperios que cayeron por no reconocer al Altísimo. La historia aún no termina, pero la advertencia ha sido dada. Y nosotros como pueblo del reino no podemos quedarnos ciegos, no podemos quedarnos mudos. Uno de los aportes más potentes del libro de Daniel y de toda la Biblia es que los juicios de Dios no llegan sin señales previas. Hashem pone la cura antes que venga la herida. Los imperios no caen de un día para otro. Caen poco a poco, desde adentro, implosionando, no explosionando. No es una explosión exterior, es una implosión interior. Antes de que Babilonia fuera conquistada, antes de que Roma se desplomara, antes de que Grecia fuese vencida, estas señales estaban allí. Y hoy, al observarlas en la historia, vemos que los ciclos y los síntomas de decadencia se repiten como un patrón espiritual. Babilonia, arrogancia, desenfreno, burla a lo sagrado. Daniel capítulo 5, Belsasar, el último rey de Babilonia, celebrando una gran fiesta, trae las copas del templo de Jerusalén, bebe vino con ellas, se burla de lo sagrado, alaba a dioses falsos. Y mientras todos celebraban, una mano aparece escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, contado, pesado, dividido. Tu reino ha sido pesado y hay algo falta.
Por lo tanto, ha caído. Esa misma noche, amigos, cayó Babilonia. No por falta de riqueza, no por falta de murallas, no por falta de ejércitos, sino por haber desafiado a Dios. Y cuando miras a Grecia, ¿qué encuentras? Intelectualismo sin ética. Eso es lo que encontramos. Grecia dominó con filosofía, con arte, con ciencia, pero al mismo tiempo abandonó los valores eternos. Promovió ¿qué cosa? La inmoralidad sexual, la idolatría, la autosuficiencia intelectual. Y así su cultura se volvió refinada, pero espiritualmente vacía. Y cuando el alma de una nación se vuelve hueca, amigos, cuando el alma de una nación se vuelve hueca, no importa cuántos libros se escriban, ni cuántas estatuas se levanten, su caída será cuestión de tiempo. Eso es lo que se repite. Y cuando miras a Roma, ¿qué encontramos? El mismo patrón. Roma, corrupción política, violencia, pérdida de su identidad. Roma se expandió como una máquina de guerra en sus días. Pero cuando llegó a su apogeo, algo cambió. El Senado se corrompió, las élites se volvieron decadentes, se abandonaron los valores cívicos, el pueblo se distrajo con pan y circo, esa es la única cosa que se entretenía. El imperio se volvió demasiado grande y vacío espiritualmente para poder sostenerse. Y entonces cayó desde adentro. ¿Y Estados Unidos? ¿Qué de Estados Unidos? Cuando nosotros miramos la situación actual, no necesitamos ser profetas para darnos cuenta que estos mismos síntomas de estos grandes imperios del pasado están ahora presentes. Arrogancia nacional, una cultura que se siente invencible, una generación que se burla de Dios abiertamente desde Hollywood hasta Nueva York. Corrupción institucional, división en la Corte Suprema, división entre los jueces federales, políticos sin ética, desconfianza generalizada. Estamos viendo masacres escolares, ciudades bajo fuego, criminalidad creciente. Cada día da más miedo andar en la calle, crisis moral, ideologías que han venido destruyendo la identidad familiar, confusión de género promovida en las aulas de nuestros colleges y universidades, incluso en nuestras primarias. Cultura de la muerte, drogas, suicidios en aumento. Hay un entretenimiento vacío que sale desde Hollywood, distracción masiva, pérdida de educación espiritual. Estamos viviendo ahora mismo en los Estados Unidos una especie de idolatría digital. Hay un rechazo abierto a Dios, prohibición del nombre de Dios en los espacios públicos, reemplazo de valores bíblicos por tolerancia absoluta. Y estos no son simplemente cambios sociales que hemos visto en los últimos 30 años, son síntomas espirituales de una nación que se está desmoronando desde adentro. ¿Y cómo ocurrió con los imperios anteriores? La decadencia ética siempre precede al juicio. Pero lo más trágico no es la caída en sí, sino que muchos no lo ven venir. Muchos no lo ven venir. Siguen viviendo como si nada va a pasar. Mientras las señales gritan desde nuestras calles, desde nuestras noticias, desde las escuelas, tu reino ha sido roto y ha sido encontrado falto. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado sin peso, vacío, hueco, falto. La pregunta ¿es reversible o no es reversible esta caída? ¿Es irreversible o hay redención posible? Llegados a este punto, muchos podrían sentir que ya no hay esperanza, que la caída de Estados Unidos es inevitable, que estamos simplemente viendo cumplirse el último capítulo de un imperio condenado a desaparecer. Pero no tan rápido. No tan rápido, amigo, porque el Dios de Daniel no solo es juez, es también misericordioso. Y aunque el juicio sea justo, la redención sigue siempre posible, si hay arrepentimiento.
Ningún rey, por ejemplo, fue tan arrogante, tan poderoso, tan insensible al principio como el propio Nabucodonosor. Un hombre que se levantó desde su ventana y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad? Y justo cuando terminó de hablar, una voz del cielo lo confrontó. Tu reino es quitado. Serás echado entre las bestias del campo hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna. Y fue así, exactamente así. Nabucodonosor perdió el juicio. Perdió el juicio, perdió el trono, perdió la gloria, perdió la razón. Vivió como una bestia hasta que se levantó, miró hacia arriba, puso los ojos en el cielo y reconoció al Dios eterno. Y en ese momento nos dice Daniel, la razón le fue devuelta, la cordura le fue devuelta. Y cuando se le devolvió la cordura, se le devolvió también el trono. La gloria le fue restaurada. ¿Por qué? Por una simple razón. Dios no destruye por placer. Dios disciplina para restaurar. Su justicia retributiva es también justicia distributiva y justicia redentiva. ¿Puede pasarle lo mismo a los Estados Unidos? Sí, yo creo que puede. Pero para que eso ocurra, tendría que suceder un milagro nacional, un verdadero despertar, un retorno radical a la fe antigua, un arrepentimiento auténtico que no sea solo emocional, sino transformador, profundo, estructural en el alma. Y creo que esto comenzó a cambiar a partir de las últimas elecciones en los Estados Unidos. En las pasadas elecciones, todo comenzó a cambiar dentro de los Estados Unidos con la llegada de una nueva administración. Y el tema, que aparentemente es muy simple, Make America Great Again, o MAGA, no es tan simple como la gente piensa. Pero, ¿qué cosa es esto realmente? ¿Qué es lo que hay detrás de Make America Great Again? ¿Qué hay detrás de MAGA? Esta frase, Make America Great Again, se consolidó en un eslogan político central en Estados Unidos, especialmente asociado con Donald Trump, y posteriormente adoptado una plataforma conservadora, diríamos, de derecha. A partir del 2024, esta agenda resurgió con fuerza, permitiendo restaurar valores considerados esenciales para la mayoría que votaron por esta agenda en las últimas elecciones. En su núcleo, en su ADN, MEGA representa una fuerte reacción contra el progresismo extremo, contra la cultura woke, contra la globalización percibida como amenazas de identidad nacional, así como a los valores tradicionales del judeo-cristianismo sobre lo que está fundada la sociedad norteamericana. Y los principios más importantes de esta nueva agenda de MAGA incluyen fuerte énfasis en restaurar la identidad estadounidense tradicional, priorizando valores como la familia tradicional, el patriotismo, el respeto a los símbolos nacionales, el orgullo histórico de una nación, protección decidida a la libertad religiosa contra cualquier imposición de ideologías secularistas o progresistas, especialmente frente a leyes que dejan penetrar en conflicto creencias religiosas judeas cristianas tradicionales con estas otras agendas. Promoción y defensa explícita de la familia tradicional formada solo por la unión entre un hombre y una mujer. Rechazo contundente a modelos familiares alternativos movidos por los sectores progresistas. Una postura decididamente prohibida contra el aborto, promoviendo legislaciones que restringen o prohíben la interrupción voluntaria del embarazo, alineándose más y más con principios éticos que son derivados de los valores morales de la cultura judeocristiana. Política de tolerancia cero hacia el crimen, fortalecimiento de cuerpos policiales, respaldo a las fuerzas del orden, protección de las comunidades de valores conservadores, fortalecimiento de la economía doméstica, eliminación o educación
del adoctrinamiento ideológico progresista en las escuelas, especialmente le llamaba ideología del género, promocionando una educación basada en valores tradicionales y la libertad educativa de los padres, control estricto y selectivo de la inmigración, refuerzo fronterizo, énfasis en la seguridad nacional, defendiendo no solo las fronteras, sino la integridad cultural, social y económica de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo es un retorno a los principios y valores judeocristianos que definió el fundamento de la nación americana en un punto dado de la historia. Con un presidente que está diciendo ahora, nos vamos a arrodillar solamente delante de Dios. Con un presidente que está diciendo ahora, Dios me salvó la vida para llegar a la presidencia. Con un presidente que está diciendo ahora, hay que traer la oración de vuelta a la escuela pública. Las cosas comienzan a cambiar, porque podemos identificar ciertos principios que son fundamentales. Recuperación del respeto público por los valores morales tradicionales, mayor libertad religiosa, apoyo institucional a principios bíblicos sobre la familia, sobre la vida. Y cuando ponemos todo esto junto, yo creo que Estados Unidos mayoritariamente está volviéndose a Dios y lo está haciendo de corazón. El pueblo norteamericano abrumadoramente votó por MAGA, que visto espiritualmente no solo es una reacción frente a una profunda crisis cultural y moral en los Estados Unidos. Yo creo que es una sincera señal de vuelta a Dios. Los peligros de movimientos así, por supuesto, son reales también. Pero sí podemos ver que MAGA se mantiene enfocado en la ética bíblica fundamental. Estados Unidos de América podría tener una segunda oportunidad dada por el cielo. Y yo creo que en estas elecciones pasadas ha habido un quiebre espiritual. Y si eliminamos la arrogancia, si la vuelta a Dios es de corazón, no solo un valor patriótico, sino lo que había venido dándose como burla a Dios, se convierte ahora en un reconocimiento de Dios. Entonces, amigos, el juicio se puede transformar en redención. Y así como Nabucodonosor, que confrontó su altivez con humillación y reconocimiento del Dios de Israel, y sus días fueron extendidos, así pasó con Nínive, que se volvió de corazón y Dios detuvo el juicio. Porque cuando el corazón de un pueblo se quebranta delante de Hashem, Dios transforma el juicio en bendición. Y el decreto de muerte se transforma en una extensión de la vida. Como está escrito, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no ha cambiado. Su misericordia sigue siendo vigente. Su llamado al arrepentimiento sigue siendo abierto. No hay caída que no sea irreversible. Dios mira el corazón y se puede pasar de la silla del juicio y sentarse en la silla de la misericordia y darnos una nueva oportunidad. Mis amigos, voy a decir algo que quiero sembrar en lo más profundo de tu neshama, en lo más profundo de tu alma. La profecía siempre apunta a redención. Y como creyentes debemos aprovechar los retornos nacionales a Dios, pero siempre enfocarnos que ningún reino de este mundo, amigos, ningún reino de este mundo, por muy bueno que parezca, ningún reino de este mundo es el reino de Dios. Lo puede reflejar, lo puede anunciar, pero el reino de Dios no es de este mundo. Es decir, está fundamentado en principios, infraestructuras y leyes que superan lo mejor que nosotros hayamos podido lograr. Por eso es que un reino que, una vez implantado, nunca más será removido. Y este es el corazón del mensaje de Daniel. Sí, los imperios caen. Sí, las potencias se debilitan. Sí, lo humano es temporal.
pero hay un reino eterno. Un reino no construido por manos humanas. Un reino que no será gobernado por políticos corruptos, ni dominado por agendas ocultas, ni debilitado por decadencia espiritual. Es el reino de Dios, el reino del Altísimo. Después de describir entonces esta gran estatua con todos sus imperios, Daniel dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será nunca destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¡Qué promesa! Los imperios humanos serán sacudidos, pero el reino de Dios se va a establecer con gloria. No será votado ni elegido, no dependerá de encuestas, no dependerá de Wall Street, no dependerá de Washington, mucho menos de Moscú o de Beijing, ni de Bruselas. Será el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de Masías ben David. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que no debemos poner nuestra esperanza en los sistemas humanos, ni en partidos políticos, ni en alianzas militares, ni en gobiernos de turno. Podemos orar por las naciones, podemos trabajar por la paz, podemos interceder por nuestros líderes, apoyarlos, trabajar con ellos, pero nuestra lealtad suprema y eterna no está con una bandera nacional, sino con el estandarte del reino celestial. Daniel no solo interpretó sueños, Daniel se preparó, ayunó, oró, resistió la presión cultural de Babilonia, se mantuvo fiel mientras todo a su alrededor tambaleaba. Y eso es lo que Dios busca también hoy. No ciudadanos de un imperio, sino embajadores de su reino. No espectadores de las caídas, sino constructores de un reino eterno. No profetas del miedo, sino profetas de esperanza. El reino de Dios viene, amigos. Ya comenzó. Es un ya escatológico, aunque sea un todavía no de esperanza. Muchos creen que el reino de Dios solo vendrá cuando Masías regrese. Pero recordemos de nuevo lo que dijo el Rivi, el reino de Dios está entre ustedes. Cada acto de justicia que hacemos, cada decisión con fidelidad, acá que entregamos, cada comunidad de creyentes que viven la verdad, está sembrando el reino. Aquí y ahora. Y mientras el sistema mundial se tambalea, el reino de Hashem se fortalece. Mientras el mundo cae, los que son del reino de Dios se levantan. Y este es mi mensaje para ti en medio del caos que vive hoy el mundo. Que hay esperanza, que hay reino, que hay propósito, que hay una corona que no será quitada. Si no vivas con miedo, vive con discernimiento. El creyente no es llamado a esconderse, no es llamado a caer en pánico. No es un tiempo de mirar hacia abajo, es tiempo de mirar a lo alto. Como dijo el maestro, cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Podemos colaborar con el gobierno, no aislarnos, participar, está permitido, apoyarlo en su agenda de justicia y paz, pero nunca, nunca caer en el error de poner nuestras esperanzas de paz y justicia universal en ningún gobierno, en ningún sistema, por poderoso y atractivo que parezca. Nuestra esperanza suprema siempre tiene que estar puesta en Hashem, en el reino de Dios y en sus promesas. Los que hoy están desesperados son los que pusieron su confianza en los hombres y fueron defraudados. Pero nosotros tenemos, amigos, vamos a decirlo así, en la geopolítica del reino, nosotros tenemos una doble ciudadanía que no podemos ignorar. La ciudadanía de los reinos de este mundo y la ciudadanía del reino de Dios. Como dice Rabino Saúl, nuestra ciudadanía está en los cielos, es donde esperamos también a nuestro Rivi, al Salvador. Y cuando todo se sacude, los que estamos arraigados en el reino, permaneceremos firmes. Escucha bien, los imperios se están sacudiendo, las estructuras están siendo removidas. Hay un sistema mundial que se tambalea, hay un juicio que está tocando a todas las naciones, pero el pueblo del reino, tú y yo,
Hemos sido llamados a confiar, no a temer. Un llamado a permanecer, a brillar en medio de la oscuridad, a levantar la voz cuando todos callan, a construir lo eterno mientras lo temporal se desmorona. No pongas tu corazón en Babilonia. No llores por lo que está destinado a caer. Pon tu mirada en ese reino que no será conmovido. Como ciudadano de este mundo ligado a mi país, los Estados Unidos de América, yo digo a mis hermanos, aún no es tarde. Todavía podemos volvernos a Dios de corazón y ver que Él extiende sobre nosotros una muralla de protección llamada misericordia y perdón. Y lo mismo puede hacer con tu país, con el país de cada uno de ustedes, con todos los países del mundo. Aún no es tarde. Dios puede restaurar. No hay heridas en el corazón que Dios no pueda sanar. Si hay shubá, si hay retorno, si hay regreso auténtico a Él. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que entienda que al final del día no serás juzgado por cuánto sabías, sino por cómo viviste a la luz de lo que sabías. Y si permaneces fiel, aunque el mundo caiga, aunque el águila pierda sus alas, aunque las estatuas se derrumben, el reino vendrá, el reino de Mashiach vendrá, y tú y yo reinaremos con él. Shalom, amigo. Shalom. Vivimos en un tiempo de mucha incertidumbre, sea política, económica, social, religiosa o incluso de identidad personal. La realidad es que nuestros tiempos están marcados por mucha agitación, perplejidad y escepticismo. Algunos incluso hablan del fin del mundo, como ahora lo conocemos, y la posibilidad de escaparnos a todo este drama, yéndonos a vivir a otro planeta. Si eres de esas personas inteligentes que buscas respuestas objetivas y racionales a lo que realmente está pasando en el mundo y hacia dónde nos dirigimos, posiblemente tus ojos se han vuelto al libro de Apocalipsis para ver cómo terminará todo esto y qué esperanza de sobrevivir tenemos. Abres tu Biblia y buscas en el libro de Apocalipsis y te encuentras con imágenes de caballos, bestias, monstruos que suben del mar, de la tierra, plagas de langostas, cuevas, peñas, montañas, ángeles parados en los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Qué es esto? ¿De dónde salen todas estas imágenes, visiones y símbolos que parecieran más una película de ciencia ficción que un libro de la Biblia? Por más de 40 años he venido enseñando acerca de las raíces hebreas de la fe, de la profecía bíblica. He sido pionero en la revelación del misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel en todo el mundo iberoamericano. Sí es posible comprender el mensaje profético que la Biblia tiene para nuestra generación siempre y cuando tengas la metodología correcta y el acercamiento correcto a los códigos proféticos de la Biblia. Partiendo de mi experiencia pedagógica y bíblica, te voy a capacitar para comprender apropiadamente el género literario apocalíptico, que es el trasfondo que subsiste detrás de las enseñanzas proféticas de Yeshua, sus estudiantes originarios y sobre todo de este enigmático libro de Marot Elohim, el libro de revelaciones. Si quieres comprender el significado de los 4 jinetes de los 7 sellos, del número 666 de la bestia, de los dragones, de la batalla de Armagedón y del fin del mundo, preciso será conocer primero los fundamentos del género literario apocalíptico en la profecía bíblica. Será del todo imposible discernir correctamente el libro de Marot Elohim sin antes conocer estos secretos. Yo soy Dan Ben Abraham y este es mi masterclass sobre los fundamentos del género literario apocalíptico en la profecía bíblica.